Bueno, ya estamos con Cecilia Valenzuela, analista política, directora del diario Perú 21. Cecilia, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias. Rebajatuscuentas.com abre puertas donde otras se cierran. Con tasas desde 1.6%, impulsa tus sueños con préstamos con garantía hipotecaria. Empieza este viaje hacia el éxito. Arrancamos la semana, me gustaría empezar no tanto con el Ejecutivo, sino con el Congreso de la República. Conversaba hace un momento con la congresista Kelly Portalatino y lo que viene ocurriendo a nivel de blindajes, ¿no? Claro, desde el Parlamento se tejen argumentos para decir que no se está blindando, pero lo que vimos con Heidi Juárez, lo que estamos viendo hoy día con Magali Ruiz, probablemente es el argumento, yo insistía con esto, que se va a usar para los otros casos donde el congresista no sabía absolutamente nada y sus asesores lo hicieron todo a costa del ingenuo y pobrecito parlamentario. Vamos, esto sigue echando más leña al fuego sobre ya una golpeada imagen del Congreso. Sí. Lo que yo observo es que los congresistas se han cerrado en sí mismos, que han dejado de tener en cuenta la opinión pública, que ha dejado de importarles lo que los ciudadanos piensen de ellos y están ensimismados en un parlamentarismo, en una manera de hacer política, digamos, mirándose el ombligo. Ellos están negociando entre ellos, están manejando las cosas y ejerciendo poder, porque si alguien en este momento tiene poder es el Congreso de la República, si alguien maneja la situación en el país es el Congreso de la República, no es el Ejecutivo per se. Entonces están fascinados con esta posición que han logrado y no están entendiendo lo que la opinión pública está mirando, lo que la opinión pública está sintiendo y pensando de ellos. Y eso es muy malo para la democracia y para la política, porque al final la imagen que están labrando es la imagen de políticos sin vergüenza, políticos sin decencia y políticos sobre todo sin escrúpulos, ¿no? Porque negocian y para obtener los votos blindaron a los niños, por favor, están blindando a los mochasueldos. Es más escandaloso, ¿no? O tan escandaloso. Es tan escandaloso por el problema moral, por el problema ético, ¿no? De robarle a tu trabajador desvergonzadamente. Abusando. O sea, ¿qué significa mocharle el sueldo a un trabajador? No solo es pedirle que done, no, es en tu condición de jefe, ¿no es cierto? Tú abusas de su condición de trabajador y le dices, oye, o haces, o me das, o donas, entre comillas, o te quedas sin trabajo, sin empleo. Eso es abusar, eso es humillar y eso es infame. Entonces, ellos no están entendiendo lo que cualquier ciudadano que tiene un trabajo, que sabe la relación que existe entre el jefe, el dueño y el trabajador, está pensando y está sintiendo de ellos. Entonces, es realmente vergonzoso que hayamos llegado a este nivel de políticos. Y hay un tema, ¿no? A ver, es justamente ese nivel de desconexión, es ese nivel de impopularidad que solamente se agrava, lo que quizá envalentonó el 7 de diciembre a Pedro Castillo para decir, bueno, yo voy a dar un golpe de Estado porque voy a cerrar este Congreso y la gente me va a apoyar. Felizmente le salió mal, pero la lógica era, Congreso débil, lo puedo cerrar. No creo. Yo creo que lo que llevó a Pedro Castillo a dar el golpe del 7 de diciembre fue la desesperación por evitar que lo vaquen y que terminara en la cárcel, que al final no lo logró y está en la cárcel. Porque el problema era la corrupción en la que había él sucumbido junto con las mafias informales con los que asaltó el poder, ¿no? Estas mafias que ahora se han mudado al Congreso y que están empezando a hacer lobbies también en el Parlamento, ¿no? Sí, claro, pero a lo que iba, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de tener instituciones tan débiles, de tener un Congreso que apenas es aprobado por el 5 o 6% de la población? El riesgo es que toda la delincuencia de cuello, corbata, empieza a copar
el poder. Tú te has dado cuenta de lo que está pasando con el transporte informal, con la minería informal, con la informalidad en la tala, por ejemplo, en la madera, en el contrabando, en Puno mismo. ¿Qué está pasando? Están ganando espacio, están tomando territorios en nuestro país, están liberando territorios. La droga está liberando territorios en nuestro país, los valles, el valle del Braem, perdón, que son varios valles, pero el valle del Guayaga, que se había logrado de alguna manera controlar, está regresando al dominio de la droga. Y todo gracias a que hay un problema gravísimo con los insumos. Los insumos no se controlan. Y no se controlan porque nadie los quiere controlar. Y nadie los quiere controlar porque además la entidad que tiene la facultad de hacerlo es la SUNAT. Es un absurdo. Es un absurdo total. Claro, hay un presupuesto enorme de por medio, pero no se cambian las cosas. Y no se cambian las cosas porque hay lobbies. ¿Y quiénes hacen esos lobbies? ¿Y dónde funcionan esos lobbies? Ese es el riesgo. El riesgo cuando se permite que la informalidad empiece a copar el poder, entonces estamos realmente convirtiéndonos en una jungla. Y en ese escenario, el Ejecutivo, el gobierno de Dina Boluarte, ¿dónde queda? Bueno, queda donde está, con una enorme debilidad, con una presidenta que hace una evaluación de 6 meses de gobierno y no reconoce nada, ningún error, ni siquiera el problema del dengue que está golpeando tanto a los peruanos, a nuestros hermanos que viven en la costa y que están siendo infectados porque, bueno, pues el problema es el clima, es cierto, pero hay condiciones que podrían ayudarlos, hay herramientas que podrían ayudarlos, empezando porque tendríamos que tener, medicinas, tratamientos para ayudarlos y no hay la falta de eficiencia respecto del MINSA es total, ¿no? Y la presidenta dice que todo está muy bien, ella vive en el país de las maravillas y todo esto termina siendo surrealista, ¿no? No entiendes en qué país están viviendo. Se ha vuelto, te lo pregunto, dependiente de Alberto Tarla, porque hay esta sensación de que, claro, el premier ha agarrado un poder muy fuerte, ¿no? Si comparamos esto con otros gobiernos, los premieres no tenían ese nivel de fuerza o de relevancia incluso sobre el presidente o la presidenta. Bueno, sí, claramente, ¿no? No veíamos esto hace, no sé, muchísimo tiempo, ¿no? El premier es quien toma las decisiones. Es cierto que hay una fuerza del otro lado, pero no es de Dina Boluarte, sino de Nicanor Boluarte, del hermano de Dina. Y entonces allí hay una suerte de repartición de poderes, pero el hermano no es ella, ¿no? Y ella decidió elegir o entregarle el premierato a su abogado. Entonces su abogado conoce también sus debilidades, porque si te confiesas con alguien es con tu abogado. Entonces ella le dice a la persona sobre la que ella debería ejercer un poder, le entrega a esa persona el poder, pero a su vez es la persona que conoce sus debilidades. Entonces es un error que ya no puede ella controlar, que ya no puede ella remitir, ¿no? Pero eso también, digamos, claro, el hecho de estar atada a su premier es una debilidad porque también sabemos que a veces cuando quieres oxigenar el gobierno, darle otro rumbo, otra sensación al menos de reinicio, no lo va a poder hacer. Sobre todo porque si bien en la fórmula presidencial donde ganó Castillo estaba Dina Boluarte y la gente que votó por ellos dos. Ninguna de las personas que votó por ellos votó por el señor Otárola. Entonces, ahí hay una manera de ver las cosas y también de administrar que la señora Boluarte tendría que revisar, ¿no? Ella se ve débil,
lee este pronunciamiento, esta evaluación de sus 6 meses, con cero autocrítica, y es evidente que no ha reflexionado sobre eso, y los ciudadanos la observamos con la distancia debida y nos damos cuenta que no está reflexionando, que no está profundizando sobre eso, sobre su propia condición, y entonces su debilidad aumenta. La percepción que tenemos de ella se vuelve más frágil, ¿no? Y eso es muy malo para el país. ¿Crees que esa debilidad que hoy por hoy muestra tanto el gobierno y los problemas que has descrito muy bien en el Congreso de la República nos permitan llegar, o la pregunta sería, ¿cómo vamos a llegar al 2026 si es que llegamos? Mira, hay una intención desde el lado formal digamos, de las autoridades de llegar al 2026. Sería lo ideal para el país, eso le da una estabilidad en las proyecciones económicas al país. Pero claro, lo que uno espera es que esa posibilidad sea una posibilidad que tenga 4 patas, es que esa posibilidad sea una posibilidad real, ¿no? Pero por el otro lado, tienes autoridades que están en la insurgencia, tienes regiones donde hay gobernadores, donde hay alcaldes que están organizando protestas a partir de conceptos subversivos. Puno, por ejemplo. Sobre eso quería tocar, porque Perú 21 ha sacado una investigación muy interesante y es una historia que me gustaría que nos detalles, porque ¿cómo así? Leo el titular que ustedes han sacado. Nueva cónsul de Bolivia en Puno se instaló pese a no tener credenciales. ¿Qué ocurre ahí? Eso ha sido algo muy, muy preocupante y muy violento. El señor Evo Morales tiene en su estructura política, en su partido que se llama MAS, una serie de activistas, operadores que no tienen el menor escrúpulo, trabajan en base a violencia, a mucha violencia. Una de esas operadoras es la señora Lidia Patti. Su apellido es Patti, se llama Lidia. La señora Lidia Patti ha sido diputada del MAS en Bolivia y ha tenido una función en su país realmente polarizante, agresiva, violenta. Es una operadora política muy fuerte de Evo Morales. Total. Ella, por ejemplo, es quien introduce las denuncias contra la señora Áñez, la expresidenta que está presa, y contra también un gobernador opositor, y los termina metiendo presos porque, claro, el gobierno es un gobierno muy autoritario y la utilizan a ella, ¿no?, como vía para encarcelar a los opositores. Y ella llegó como cónsul al Perú. A ella, ¿no?, a una mujer de esas características la mandan como cónsul a Puno. A Puno. ¿Para qué? Para organizar protestas y acciones violentas que terminen creando el espacio de la Runa Sur, que es lo que al final pretende Evo Morales con este cuento de fraccionar nuestro país y generar que la población que se siente aymara se fraccione, se divida, ¿no?, del resto del Perú. Un hecho, por supuestamente absurdo, porque no se puede hablar de una cultura aymara simplemente. O sea, los peruanos somos aymaras, somos quechuas, somos mestizos. Los peruanos somos una patria. No podemos estar hablando de etnias a estas alturas. Y Cecilia, ya la Cancillería, entiendo, ha tomado medidas al respecto, ¿no? A partir justamente de la investigación. A partir de la denuncia de Perú 21, la Cancillería hoy al mediodía emitió una resolución pidiéndole a Bolivia que retire a la señora Lidia Patti. La han cancelado, literalmente.
ella debe irse del Perú. No puede una persona que viene además con una suerte de máscara de cónsul, de máscara diplomática, venir a hacer política. Eso es absolutamente inaceptable. ¿Y cuánta presencia? Porque claro, este caso ya de por sí llama la atención por lo escandaloso de querer presentarse, instalarse sin las credenciales. Pero te lleva a preguntarse, ¿cuántos operadores políticos de Evo Morales o de facciones extremistas en Bolivia están operando en Puno? No solamente en Puno, porque esa es la cercanía con Bolivia. Aprovechan este cuento que te decía yo del tema de los pueblos aymaras. Hay operadores venezolanos en otras regiones de nuestro país y ha habido en algunos momentos operadores argentinos. Y eso es algo que tenemos que ir revisando y tenemos que atacar, porque es inaceptable que eso ocurra. Ningún pensamiento, por más plurinacional o panamericano que se pretenda, puede entrometerse políticamente en nuestro país ni en ningún otro país. Y ahí, solo para cerrar, porque claro, me dices eso y no puedo dejar de vincularlo con la reciente reunión que hubo, que promovió justamente Lula en Brasil, donde vemos de una manera escandalosa abrazando a Nicolás Maduro, ¿no? Más allá de las críticas que uno le puede hacer a Alberto Taro, la presidenta Boluarte, pero vamos, todos sabemos quién es Nicolás Maduro. Pero por supuesto que sí. Y allí hay un tema ya mafioso, ¿no? Es clarísimo que estamos frente a dos presidentes, uno, un dictador clarísimo como Maduro, que tiene 18.000 casos de desapariciones forzadas, 18.000 casos de desapariciones forzadas, abrazado por este supuesto líder de los trabajadores, que es Lula, que sabemos todos es algo así como el muñequito de Odebrecht, ¿no es cierto? Es el títere, la marioneta de Odebrecht. Claro, ellos manejan políticamente a las gentes, aprovechan circunstancias polarizantes como los que vive nuestra región, ¿no? Un gobierno como el anterior en Brasil, el de Bolsonaro, que era de extrema derecha, entonces convoca al otro a romper y vuelve al poder, pero es todo una farsa, porque son dos farsantes. Uno es un delincuente y el otro es otro delincuente, pero que además de delincuente es un dictador. Muchísimas gracias, Cecilia. Qué gusto tenerte en el programa. Cecilia Gracias Valenzuela, analista política, directora del diario Perú 21.